Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Sí, tuve que cambiarme porque ¿Qué fue los problemas días. de conectividad? eh, ¿Ahí me escuchas? Sí, claro, te escucho bien. Ah, ya. No, estoy con el sol. Lo que pasa es que ya entró el otoño y el sol cambia y donde me siento usualmente me está dando el sol en toda la cara y no se me ve bien. Entonces me corrí para acá para poder estar bien y que me miren bien. ¿Cómo estás, Qué Nelson? bueno. Bien, Tamara, gracias por estar siempre con nosotros para conversar sobre la coyuntura. Me gustaría preguntarte lo que le he dicho a mis amigos que vienen acá y se lo voy a decir obviamente a Mauro también. ¿Cómo viste el debate? ¿Cuál es tu sentimiento de lo que ocurrió en el debate? Aunque ya se lo ha dicho mucho, creo que Luisa hizo un buen trabajo. Y también anclado a eso, el pésimo, la pésima respuesta de un grupo de personas que en lugar de reconocer que Noboa fue pésimo, tratan de maquillarlo bajo este estándar del cojudo, que me parece lo peor que pueden existir. Yo creo que lo he dicho y lo sostengo. El primero en salir a reclamar sobre eso debería ser Noboa. Noboa debería decir, a ver, ratito, ratito, ratito. Yo no soy ningún cojudo, me fue mal en el debate, lo acepto y voy a mejorar. Tamara. A ver, Nelson, primero vamos con lo último que mencionaste. Yo he sido muy crítica, lo voy a seguir siendo porque me resisto a que se normalice en el análisis político y en la opinión de todos los días o de todos los espacios que utilicemos este lenguaje procas, soez, por parte de un analista político para referirnos a la política, inclusive para empezar a referirnos a la ciudadanía como que nos trataran como que fuéramos o como que el mismo candidato es esto. A ver, no nos olvidemos, nos guste o no, Daniel Noboa podría llegar a ser el presidente del Así es, Ecuador. podría, sí. Y, y tenemos analistas políticos y tenemos a generadores de opinión refiriéndose a él como un cojudo, perdón que lo diga así, pero no es mi palabra. Este es el lenguaje procas. Esto a mí me llena de tristeza, Nelson, porque a mí me indica que ese es el nivel de opinión, que ese es el nivel intelectual de quienes generan opinión en el país. Y no creo que en esto nos merecemos, ni siquiera las personas que podemos estar en contra de la candidatura de Daniel Noboa. No nos merecemos recibir este tipo de lenguaje procaz que se repite y se ha mantenido, no solamente a través de Antonio Ricaurte, que fue el que generó esto, sino de los panas y amigos que sostienen, contextualizan ese idioma y que inclusive lo aceptan y lo empiezan a usar en sus reflexiones. Claro. A mí me parece eso una falta de respeto hacia la ciudadanía, hacia lo que nos merecemos como ciudadanía en términos de análisis. Nos piden elevar el análisis y elevar Y ellos no lo la elevan. capacidad. Y lo que hacen es bajarlo, usarlo, y discúlpame que lo diga así, pisotearlo y ensuciarlo y reírse. Y decir como que no ha pasado nada y repetirlo y seguirle repitiendo porque somos un país o tenemos candidatos, o somos, o nos tratan como, y eso no está bien. Yo de verdad me resisto, me llena de tristeza porque no encuentro contextualización ni nada que permita sostener que está bien hablar así. Entonces, esto te demuestra el nivel político, intelectual en el que caen muchas O personas demuestra el y en el que odio, Tamara, al correísmo, que es tanto que pueden solapar el nivel de un candidato que no da para ser presidente, pero que con tal de que el otro no gane, con tal de que el correísmo no llegue, vamos a inventarnos esta carátula de cojudo, de tonto, al punto, Tamara, de hacer reportes en televisión nacional mencionando que el meme del papá de Daniel, que es Alvarito, le resulta favorable, que el papá siendo el meme, es decir, la burla del país, le resulta bueno para que llegue el hijo a la presidencia. Es triste inclusive que sigamos manteniendo este lenguaje procaz para hacer análisis, para referirnos inclusive a lo que está pasando en el país con los apagones o no. Esa es la primera parte. La otra, el debate, cómo yo lo vi. Y también me he estado alimentando a través de Develando y de las voces de las mujeres, que no necesitamos muchas veces utilizar este lenguaje procaz para minimizar o para atacar al candidato, a la candidata. Vimos a una mujer, Luisa González, con nombre y apellido solvente, capaz, clara, en las diferencias que tenemos y que podemos tener, que son legítimas y que son necesarias.
vimos a una mujer totalmente solvente en medio de la dificultad del formato del debate como tal. Porque cuando digo dificultad es que no te permite tener esta conversación tú y yo Claro, o de la claro. gente, porque tenía una moderadora, mujer además, que también recibió violencias por haber sido profesional, por haber sido capaz inclusive de develar y demostrar la incapacidad de un candidato y permitir que la otra candidata se exprese y ambos se expresen. Entonces, vemos a una mujer solvente, que inclusive pudo responder, sí, podemos hablar de la oratoria y de la facilidad de palabra, de los nervios, Nelson, todas las personas que atravesamos Claro, entrevistas en vivo, todos tenemos nervios, ¿no? claro que sí. Y ya pues, cuando te entras a conversar, empiezas a demostrar de qué estructura y madera estás hecha, y eso fue lo que hizo Luisa. Pero esto es leído por muchas personas como que ella mejoró y que el debate estuvo aburrido. Claro. Cuando no hay una objetividad de decir, en el debate vimos a un mismo Daniel Noboa del primer debate, el segundo debate, sino que el contexto, ay sí, contextualizar, nos damos cuenta que tuvimos a un candidato que cómodamente en el primer debate, por todo el formato que tuvimos, se presentó y le permitió llegar a la segunda vuelta. Ese mismo Daniel Noboa estuvo en el debate, en el segundo debate frente a Luisa González. Lo mismo le pasó a Luisa, con la diferencia de que esta vez Luisa sí pudo hablar y tuvo todo ese tiempo para demostrar Claro. su capacidad, inclusive, sí, la parte estrategia política de comunicación, de no posicionar el ya lo hicimos, etcétera, etcétera, que eso es parte de la estrategia campaña y política y eso está bien. Pero para mí la lectura es que tuvimos una mujer solvente, capaz, inclusive muy, muy clara y muy fuerte con sus propuestas, con las contrapreguntas, con las respuestas a las contrapreguntas inútiles, vacías, inclusive de vergüenza ajena que yo veía y escuchaba en el momento del debate que Daniel ni siquiera podía articular en esta agilidad mental que requieres para hablar. No, demostró su incapacidad el candidato y mientras que la candidata demostró su capacidad, pero el debate fue aburrido para quienes tienen un machismo intrínseco y me van a decir, ay, la Tami siempre hablando de... No, es un machismo intrínseco, Nelson, porque si Luisa fuera Luis, otro sería el análisis. Claro. Si Luisa fuera Luis, otros aplausos y reconocimientos tuviera. Pero como Luis es Luisa y además de quién, de dónde proviene Claro, de la Luisa, RC. de la RC y además mujer de sectores populares, que se la ha luchado para llegar donde está, que sí, que tiene un acento costeño, que la gesticulación, sí, pero ahí estuvo defendiendo unas propuestas de forma clara. Y una sociedad machista, de opinólogos machistas, de creadores de opinión que andan hablando ahí que el debate fue aburrido desde un sesgo machista, son incapaces de reconocer que vimos una mujer contextualizando de dónde viene, súper solvente, súper capaz, súper clara y cumpliendo además con los formatos del debate y cumpliendo además con la audiencia, respondiendo lo que tenía que responder, más allá de sus equivocaciones y todo. Y a mí me indigna cómo el machismo está tan normalizado que no ven eso. Yo sí lo vi, Nelson. Yo vi a una candidata capaz de demostrar por qué ella puede llegar a ser la próxima presidenta del Ecuador. Claro, y otra cosa también que aparte de, bueno, aparte de esa lectura que tú le das, sí, era claro que quisieron apagar el debate porque Luisa lo terminó ganando en lugar de, porque cuando fue el primer debate, ahí sí salieron los titulares de Noboa la sorpresa. Y la verdad que estuvo bien porque fue real. Ahora que fue real de que Noboa fue el desastre y que Luisa fue quien realmente demostró solvencia, existe esta campaña de nadie vio el debate. ¿Qué te parece, Tamara, que ahora resulta que nadie vio el debate y que ahora resulta que el debate no sirve para nada? Yo lo mencioné antes del primer debate y yo cometí el error de creer que en el primer debate nadie lo iba a ver. Yo dije, no, tranquilo muchacho, dice. Yo le decía a la gente, no va a pasar nada. Y resultó que sí, y que Noboa entró a la segunda vuelta. Ahora me vienen a decir que el debate fue aburrido y que no hay ningún resultado. Déjense de cosas. Y otra cosa, Tamara, para seguir en el comentario. Es impresionante cómo cuando existe algún... ¿Cómo lo explico? Resultó aburrido para algunas personas porque no hubo sazón, dicen expertos. Pero si hubiese existido un sazón, alguna contrapunta, algo que Luisa le haya tirado,
el titular hubiese sido Luisa la malcriada, Luisa la majadera, Luis, ¿sí o no? Como todo fue en respeto y cada quien respondió, aburrido. No hay tusa, dijo. No. Pero es que, qué machista que es la sociedad ecuatoriana. Hubo unos puyazos maravillosos por parte de Luisa González, sino que no los leen, no los ven, no los aceptan, no los visibilizan porque proviene de Luisa Querían González. ver errores. Querían ver y han visto solamente errores, pero ella tuvo buenos puñazos nombrando Manzano. Tuvo un buen puñazo. Es que no necesita utilizar lenguaje procaz como los hombres que lo utilizan y lo normalizan. Luisa no hizo eso, pero sí lanzó unos puyazos políticos de Manzano, lanzó el puyazo político de decirle a Daniel Noboa, usted no que era candidato de la nueva, y resulta que está actuando como la politiquería de siempre. Eso fue un puyazo político brillante, pero no lo ven, no se lo reconoce, Nelson, porque Luisa González es mujer y porque encima más representa a la Revolución Ciudadana. Entonces tratan de opacar todo eso de una forma burda, de una forma inclusive no objetiva o neutral, sino de un machismo normalizado, porque es normal pues ver a una mujer sometida, sumisa, equivocándose, nerviosa, incapaz, y el momento en que esta mujer les demuestra absolutamente todo lo contrario, lo que Luisa nos ha demostrado a muchas mujeres feministas, incluida yo, y a muchas personas, tenemos que tener un trabajo de reconocimiento y de mención. Y eso es lo que yo estoy haciendo este momento contigo, Nelson, más allá de mis críticas que tengo. Pero yo no puedo dejar de reconocer que Luisa González, si no es una de las mujeres más valientes, está demostrando una valentía de mujer ecuatoriana que representa a toda la valentía de las mujeres ecuatorianas que todos los días se levantan a trabajar, a ser explotadas, violentadas, oprimidas, y tener que cuidar y pelear y luchar por sus familias, por sus hijas, por sus hijos en el trabajo. Ella está disputando la presidencia de la República, está arriesgando su vida, está exponiendo la vida inclusive de su familia a través de haber aceptado este reto. Y el momento en que ella está demostrando esta solvencia, esta capacidad, tienes dos alternativas: darte cuenta, aceptarlo, analizarlo, seguir en las críticas. Yo tengo muchas críticas a la Revolución Ciudadana y a la misma Luisa González, pero lo hago desde qué sesgo. Opiniones son opiniones de las propias razones. ¿Con qué propósito y con qué intencionalidad? Si yo quiero destruir a Luisa González siendo opositora, ¿qué le voy a decir siendo feminista? Es que está en contra del aborto y es pro vida, está en contra del aborto, claro, y es lo que ha mantenido, ¿no? No puedo utilizar eso porque sería caerme en un sesgo que no tiene sentido en un país que es profundamente antiaborto, que un país que es profundamente pro vida. Entonces no puedo agarrarme de eso, pero la sociedad ecuatoriana se ha agarrado de tantas cosas que en el momento de juzgar a Luisa, la vara que se utiliza para juzgar a Luisa, para medir a Luisa, no es la misma vara que han utilizado los opinólogos a través de la historia de su opinión, que utilizan a los hombres candidatos. Ahora, Tamara, al mismo Daniel Noboa. Cuando tú mencionas el tema del machismo, te consulto esto. ¿Crees que ese factor le puede jugar en contra, aún siendo Luisa el mejor elemento en este momento para el país? Porque también lo mencionaba la señora Viteri, que para ella el machismo le hizo perder en las elecciones, lo que es curioso, porque ella ganó la primera vez y luego ya pierde, creo que es por su gestión. Pero en Luisa, ¿crees que el machismo llegará al nivel tal de que de pronto nuestra sociedad de hombres diga, sí, es la mejor, pero como soy machista no le voy a dar el voto? Sí, Nelson, eso puede jugar mucho en contra, además porque cuando las mujeres entramos a disputar espacios, amenazamos las estructuras de una sociedad que ha mantenido a los hombres opinólogos siendo hombres opinólogos y creadores y dueños de una verdad, al menos de su propia opinión. Pero esa verdad, su opinión, es la única que ha prevalecido a través de la historia en los medios tradicionales, inclusive medios en línea o medios híbridos que están en radios y en línea. Su palabra es la que llega.
pero llegan las mujeres a disputar esta narrativa y ya no solamente es que tienes que desafiar y te lo digo desde la experiencia propia, para generar tu propia audiencia, sino que te das cuenta que estás disputando un espacio donde puedes estar arrebatándole el espacio, la audiencia y la opinión a los hombres que han sido dueños de la opinión y de la narrativa en el país. No se diga de estos hombres súper violentos que además tienen todo el foco de la atención y tienen además de foco la atención y la permisividad para poder perenizar sus violencias como opinión, cuando son violencias. Y a Luisa González, por ser mujer, la van a violentar, la están violentando ya, y la han violentado de una forma que no lo han hecho y no lo van a hacer jamás con un hombre. El momento en que dicen que fue el debate aburrido es una forma de negar la capacidad de una mujer por ser mujer, y ese negar, esa negación es violencia hacia la candidata. Entonces, el momento en que tratan, si tú ves ahí muchos opinólogos, lo que están haciendo es agredir a Luisa en su condición de mujer como que fuera sumisa, boba, tonta, incapaz, ¿qué más le dicen? Títere, y no ven la posibilidad de que ella, como muchas mujeres somos, autónomas, capaces, inteligentes, inclusive más preparadas que muchos hombres que llegan a ejercer roles de poder y nosotras no, por esta desigualdad. Entonces, en un país que tenemos hombres que tienen miedo a las mujeres que no tenemos miedo y a las mujeres que llegan a ejercer el poder, puede, no digo jugar en contra, pero sí puede intimidarles, y obviamente estás viendo estos hombres intimidados alrededor de las redes sociales o inclusive más allá, que son los dueños de la palabra, de la narrativa, de la opinión, opinando en contra de Luisa, y no solamente en contra de Luisa por la Revolución Ciudadana, por su líder, sino ella como mujer minimizándola, minimizándola por su condición de mujer y además en la trayectoria que ella tiene. Yo espero que muchos hombres, muchas mujeres veamos en Luisa esa capacidad de persona, de preparación, pero además de mujer que ha tenido que sortear, y atención, ojalá no tenga que sortear las violencias políticas hacia ella como mujer que están tratando de posicionar en las redes sociales. Atención, porque cuando a las mujeres nos critican y digo, nos miran con la otra vara o nos juzgan con la otra vara, se meten con nuestro cuerpo, con nuestros afectos, con nuestra sexualidad, con nuestra sensualidad, y a través de eso tratan de destruirnos, de agredirnos y atacarnos. Lo digo por experiencia propia, pero lo digo porque así es el sistema que funciona de las violencias políticas de género hacia las mujeres. Y obviamente Luis está rompiendo, yo ni siquiera digo techos, sino está rompiendo con estructuras, porque está teniendo la posibilidad real de ser la primera mujer en la historia del Ecuador a ser electa presidenta y a ocupar y ejercer el primer cargo del poder ejecutivo sentada en esa silla Carondelet. Cuestionémonos, ¿quiénes no quieren que ella esté sentada ahí o que ella no llegue? El mismo sistema que me ha impedido a mí y a muchas otras mujeres, o nos sigue impidiendo llegar a ganar el mismo dinero, haciendo el mismo trabajo, llegar a posiciones de poder por nuestras propias capacidades y no por lo que pretendan decirnos de sumisas, de elegidas o no se diga qué otros horrores. Y también el otro desafío que tiene Luis es que representa la Revolución Ciudadana, que ha sido el movimiento político más atacado, más perseguido y con más proscripciones políticas y judiciales en la historia reciente del país, del Ecuador democrático. Entonces son muchos desafíos, y ahí está también la responsabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos sobre discernir la información y tener la capacidad de elegir a nuestro próximo presidenta o presidente por sus capacidades, por lo que representan y por la propuesta. Eso es lo más importante, que al final del camino la gente elija por capacidades a el próximo presidente o presidenta. Tamara Hidrobo, gracias mi querida amiga por siempre estar con nosotros, dándonos estos momentos siempre interesantes de análisis.
te dejo esta consulta, tal vez por eso también el asunto ridículo de creer que ella hizo todo por los lentes, que yo lo tengo en una sátira. Con eso nos despedimos. Tamara, tus palabras finales sobre esto y pues hasta la próxima, ¿no? Mira, Nelson, si yo me quito los lentes, veo muy bien de lejos, pero de cerca no veo. Ah, ok. No veo, y yo necesito y me los quito y me los saco. De hecho, tuve problemas con este lente porque cuando llegas a una edad, pasado los 40 años, hay algo que se llama presbicia, que te permite esto, mirar bien sin lentes y vivir, hacer tu vida, pero el momento en que tienes documentos de cerca o el teléfono, Ok. necesitas los lentes o la computadora para ver. Luisa tiene más de 40 años, yo los tengo y la presbicia nos llega a todas y a todos. Ahora, Te llegará, también pillo que intenten usar los lentes como la ridiculez, demuestra el pavor, el miedo y la desesperación que tienen por ver a una mujer solvente, capaz, y inclusive a puntos de llegar a ser la próxima presidenta del Ecuador. Así que ahí les dejo, Nelson, un abrazo súper fuerte y gracias por siempre. Chao, chao, nos vemos, Tamara. Abrazos.